Hola, bienvenidos a este vídeo. Hoy os voy a enseñar a hacer un dodecaedro, conocida su arista, la cual está apoyada en el plano horizontal de proyección. Bien, para empezar, vemos que tenemos esta arista y la sección principal, la cual he enseñado a hacerla en otro vídeo. Hemos cogido la misma medida del lado porque se hace la sección principal en base a la arista y después, una vez colocado, se sube, ya que como está en el plano horizontal de proyección, se verá en línea de tierra en su proyección vertical. Bien, ahora lo único que hay que hacer es hacer la dirección principal en el plano horizontal, ya que así es como se ve cuando está apoyado sobre una arista. Lo que, claro, va a tener que estar torcida. Esta arista es doble. Por lo tanto, no solo se verá aquí esos dos puntos, sino que aquí hay dos puntos y aquí hay otros dos. Y esta línea son dos líneas. Por lo tanto, se verá más arriba, pero ya lo veremos luego. Para empezar, hay que conseguir. Hay que ir haciendo poco a poco. Se coge esta distancia. No, perdón. Esta distancia no es la que hay que coger de principio. Hay que ir haciendo poco a poco. Cogemos esta distancia y la colocamos aquí. Esta distancia y la colocamos aquí. Para encontrar estos 4 puntos. Ahora hay que conseguir el punto medio. Bueno, no, ya lo tenemos. Cogemos el compás. Bueno, hay que hacer el punto medio de ese segmento. Cogemos el compás. Ajá. Esto así. Continuamos con la recta. Ponemos puntos aquí y aquí. Cogemos... Ay, un momento de aquí, que este está hecho de antes. Cogemos un círculo de diámetro nuestro lado. Bueno, nuestra arista. Y lo colocamos en estos dos puntos. Hacemos perpendiculares al segmento que tenemos por estos dos puntos, los cuales vamos a marcar aquí, aquí, aquí y aquí. Bien, ahora que ya tenemos estos segmentos de aquí, que son dos aristas más, hay que hacer una perpendicular que pase por el centro y marcar este punto de aquí y este punto de aquí. Ahora podemos unir perfectamente. 1, 2, 3, 4. Colocar el lado. Y marcar aquí. Como he dicho, ya expliqué en otro vídeo cómo hacer esta sección principal. Así que es bastante sencillo. Pero de todas formas, ahora voy a quitar todas estas circunferencias y estas líneas perpendiculares. Ya que solo nos van a molestar a la hora de trazar su proyección vertical. Cosa que es muy importante que entendáis porque al principio puede parecer complicado, pero una vez se entiende es bastante sencillo. Bien, nosotros aquí vemos una arista doble sobre la cual está apoyada en la arista de abajo. Y aquí vemos una arista que está sola. Por tanto, podemos coger como línea de tierra esta arista. Voy a hacerlo aquí para que nos sea más cómodo y que no interfieran rectas con el dibujo. Este lo voy a borrar porque no tendría que haberlo hecho así. Ahí está. Para empezar hay que hacer paralelas. Ahí está. Y hay que hacerlas a distintas alturas.
para conseguir... Bueno, hay distintas alturas en distintos puntos para conseguir las alturas de la proyección vertical. Nosotros ahora tenemos aquí una... Bueno, si contamos la altura 0, tenemos 1, 2, 3... Este punto está mal. 3, 4, 5, 6 y 7. Si contamos la altura 0 y la altura máxima. Ahora lo único que tenemos que hacer es ir cogiendo alturas e ir pasándolas. Pero por ahora empezaremos con las que son más fáciles. Así, hacemos una recta paralela a la línea de tierra que pase por este punto de aquí. Y marcamos este otro punto de aquí. Bien. Esta circunferencia la voy a hacer aún más fina, para que moleste lo menos posible. Estos puntos, como veis, están a esta altura. Y es esta arista de aquí. La cual aquí vemos en verdadera magnitud porque es una arista... porque forma parte de una recta horizontal. Bueno, es una recta horizontal. Al igual que estas de aquí, que cuando las subamos quedarán totalmente horizontales en la proyección vertical. Bien, como están arriba del todo, no hay nada que las tape, así que podemos unirlas con un segmento. Y ahora hay que ir pasando puntos poco a poco. Como veis, basta con que hagamos perpendiculares a la línea de tierra que vayan pasando por los puntos. Y empezaremos por estos 4 de aquí. 1, 2, 3 y 4. Está poco inclinado, por tanto, este punto arriba se nos quedará muy cerca de los puntos de la base, de la arista en la que está, por así decirlo. En la que está apoyado. Y ahora hay que marcar dos tipos de distancias. Estas distancias de aquí, que son la primera vez que suben. ¿Veis? Fijaos que aquí hay un punto abajo y un punto arriba. El que está abajo hace una subida por primera vez, que es esta subida de aquí. Y hay que dejar marcada esta altura. Se coge esta distancia. Se pone aquí. Y se marca este punto. Jolín. Borrar. Este punto de aquí. Ahora se hace una paralela. Y se marcan otros puntos de intersección. Voy a hacer zoom. Este de aquí. Este de aquí. Y este de aquí. Aquí tenemos estos 4 puntos. Más al objeto. Ahí está. Una vez tenemos estos puntos de aquí, sabemos que este y este se encuentran detrás de la figura. ¿Veis? Que si nosotros miramos desde aquí, este punto está detrás de uno de los extremos. Fijaos que este punto y este son los que están más a la izquierda y más a la derecha, respectivamente, de la figura. Por tanto, este segmento de aquí... Bueno, este segmento no. Esta recta de aquí, perdón. Si hacemos una recta que una esos dos puntos, esta recta de aquí nos delimitará lo que se ve y lo que no se ve. Aunque también hay que tener en cuenta las alturas. Es decir, este punto de aquí, arriba, sí que se ve y abajo también. Pero eso lo dejaremos para dentro de un momento que acabaremos de hacer... No, renombrar no, borrar. Que acabaremos de hacer la figura. Pero bueno, tenéis que tener muy claro que este punto no se ve, este tampoco y esos dos sí. Por tanto, a la hora de unirlo, desde este punto hasta este punto, desde este punto hasta este punto, y ahora, desde este punto hasta este de aquí atrás, la línea es discontinua, ya que no se ve esta arista. Y lo mismo con el que va hacia aquí. Bien, una vez tenemos esto, hay que tener en cuenta que estos puntos también son dobles.
Así que hay que coger la altura de la base hasta la penúltima y colocarla aquí. Marcar el punto de intersección. Hacer esta paralela aquí. Y ahora hacer que no se vea la circunferencia ni el punto para que no nos molesten. Y solo las paralelas, porque las paralelas son muy sencillas de ver y muy cómodas. Marcamos estos 4 puntos otra vez. Y volvemos a hacer lo mismo. Este punto de aquí atrás no se ve. Así que segmento en discontinua. Y este punto de aquí atrás tampoco se ve. Bueno, teóricamente no se ve, así que también discontinua. Luego veremos esto de teóricamente. No, esto en discontinua. Y esta arista sí que se ve. Y esta arista de aquí también. Ahora que tenemos esto, veis que empiezan a formarse los pentágonos. 1, 2, 3 lados. 1, 2, 3 lados. Y igual 1, 2, 3 lados. 1, 2, 3 lados. Bien. Ahora hay que coger la siguiente altura. Es decir, una vez que baja hasta aquí, o que sube, este lo que hace es directamente ir hasta esta altura de aquí. No, perdón, lo siento, esta de aquí. Esta es una arista vista de punta. Y por tanto, hay que subirla a esta altura y esta altura. Sí, me había confundido que esto a veces puede liar. Esto de aquí. Eliminamos que me he equivocado. Y hacemos perpendiculares que pasen por este punto y que sean perpendiculares a la línea de tierra. Son dos totalmente. Y ahora sí cogemos la distancia de esta altura y la ponemos... No, aquí no. Que esto a veces va un poco como quiere. A esta altura de aquí. Nos acercamos bastante para poner esta circunferencia aquí. Marcar este punto de intersección. Y hacer una paralela por aquí. Marcamos este punto de intersección también. Y hacemos lo mismo con la otra altura. Lo ocultamos y este punto de aquí. No. Jolín. Ay. Esta herramienta va como quiere. Hacemos esta distancia, la ponemos en este punto de aquí. Hacemos este punto aquí. Paralela que pase por este punto. Punto de intersección aquí también. Y ahora sí podemos dejar de mostrar. Y dejar de mostrar. Y cogemos esta otra distancia. Al fin y al cabo es la misma porque la sección principal es simétrica respecto a esta línea. Y volvemos a colocar en el mismo sitio. Marcamos este punto de aquí. Hacemos paralela. Y marcamos este punto de aquí. Bien. Al esto ser una arista vista de punta, por así decirlo, lo único que tenemos que hacer es unir estos dos puntos. ¿De acuerdo? Entonces, segmento lo unimos y como esta arista está detrás, segmento lo unimos y lo ponemos a rayitas, porque no se ve. O sea, con línea discontinua. Y ahora fijaos que esta arista de aquí se une a
estos dos puntos. ¿Lo veis? 1 y 2. Por tanto, 1 y 2. Y al ser puntos dobles y estar aquí abajo también, hacemos 1 y 2. Este punto de aquí. Dejamos de mostrarlo. Y hacemos lo mismo con esta de aquí, que sí que se ve. Por tanto, no en discontinua. 1, 2. 1, 2. Y ahora solo faltaría estos 4 puntos, los cuales están a esta altura, a la mitad, por así decirlo. Bueno, por así decirlo, no, a la mitad. Y una vez subidos, cogemos compás, calculamos distancia. Bueno, cogemos la distancia. La ponemos aquí. Ponemos este punto de intersección. Y hacemos la última paralela. Fijaos que tenemos una altura, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya sería lo último que nos queda. Dejamos de mostrar ambos objetos y vamos poniendo perpendiculares, no, intersecciones. 1, 2, 3 y 4. Y ahora ya por pura lógica y por ver las caras, solo tenemos que unir este con este y este con este. Este con este y este con este. Y ahora en discontinua, este con este. Y este con este. Y este con este y este con este. Bien, ahora quiero que observéis cómo, si os fijáis, estas aristas de aquí sí que se ven. En principio parecía que no, porque estaban fuera. Bueno, hay que unir estas dos también. Es que se me había olvidado totalmente. Aquí y esta aquí. Y ya le quitamos esto porque esta sí que se ve. Y fijaos que estas aristas sí que se ven, aunque estén por detrás de lo que es la figura principal, por así decirlo. Sino es básicamente por alturas. Y por tanto, lo que hacemos es marcarlas más y que no sean discontinuas. Fijaos cómo queda el dodecaedro. Es un dodecaedro regular. Fijaos que tiene esta parte de aquí, que es un... es un polígono de 10 lados, o sea, un decágono. Y se unen a un pentágono que hay aquí, formando más pentágonos. Por tanto, después se une atrás, en discontinuas. Y así es como quedaría el ejercicio a la hora de hacerlo. Tener muy en cuenta que esta traza, bueno, la visión de planta, por así decirlo, en el plano horizontal de ese tipo de dodecaedro, el que se apoya en una arista, es en la sección principal que hemos hecho antes con el lado que se nos da, la arista que se nos da. Y luego al subir nos queda esta figura. Muchas gracias y eso es todo.